Ayer tuve un inconveniente, por eso no pude cumplir con las clases de ayer. Vamos a continuar con el tema de fiebre que habíamos empezado. Y nada más comenzar indicándoles que habíamos leído esta historia clínica y a partir de ella íbamos a ir analizando lo que es el tema de fiebre. Habíamos hablado de cómo se genera nuestra temperatura, cómo se genera la energía. Tenemos un centro termorregulador y la temperatura depende de la sangre que irriga el hipotálamo, pues allí mismo se establecen los rangos de control de la temperatura corporal. La producción de calor está regulada y cambia en diferentes situaciones, y también tenemos nosotros la transferencia del calor que producimos, y esa transferencia puede ser de 4 formas: por conducción, convección, radiación y evaporación. Ya lo habíamos visto. Y que, bueno, en temperatura ambiente normal, en un ambiente neutro, la temperatura central normal oscila entre 36.4 y 37.5. Es importante saber también que en personas sanas entre 18 y 40 años de edad, la temperatura bucal promedio es de 36.8 más menos 0.4 grados centígrados. Además que la temperatura guarda relación con el ritmo circadiano. Ustedes ya saben qué es el ritmo circadiano. Entendiendo esto y de acuerdo a eso, con los niveles mínimos de temperatura que se alcanzan a las 6 de la mañana y teniendo un máximo de temperatura corporal entre las 4 y las 6 de la tarde. Son variaciones normales que acompañan y guardan relación con las variaciones del ritmo circadiano diario que tenemos en nuestro cuerpo. De tal manera que, en resumen, la temperatura va a variar en ciertas condiciones fisiológicas. Va a variar de acuerdo a la hora del día, de acuerdo a la actividad física, en las mujeres de acuerdo al ciclo menstrual y también de acuerdo a la edad. También varía, vamos a encontrar variación de acuerdo al sitio donde tomemos la temperatura. La temperatura rectal es la temperatura más fidedigna y suele ser 0.4 grados centígrados mayor que la temperatura bucal. La temperatura que habitualmente nosotros tomamos es la temperatura axilar y que en promedio es de 36.5. Actualmente nos toman la temperatura prácticamente en todo lado. Como ven, toman la temperatura frontal o también toman acá en la parte interna del antebrazo. Pero esos no son sitios usuales ni confiables para tomar la temperatura. La fiebre, ¿cómo la podemos definir? Pues de acuerdo a todo esto que hemos visto, la definición de fiebre es la temperatura que se encuentra dentro de los niveles de 37.2 en la mañana y 37.7 en la tarde, como máximo de temperatura corporal en la región axilar. Dentro de la patogenia de la fiebre, ¿por qué es que aparece fiebre en determinada persona? Pues primero vamos a indicar que la fiebre es una forma defensiva que tiene nuestro cuerpo de reaccionar frente a un evento. Y la fiebre está provocada por lo que se llaman pirógenos.
Estos pirógenos pueden ser pirógenos externos, como por ejemplo elementos que constituyen algún tipo de gérmenes, bacterias o virus. En el caso de las bacterias gram negativas, son pirógenos los lipopolisacáridos que tienen en la membrana que los recubre. En algunos gram positivos, como el estafilococo, las enterotoxinas que producen. Y existen también superantígenos producidos por los estreptococos. Pero también existen pirógenos endógenos. Esos pirógenos endógenos se agrupan dentro de lo que conocemos como citocinas o citoquinas pirógenas. Quiere decir que son elementos que van a formarse dentro de nuestro propio organismo para desencadenar una elevación de la temperatura. Ya lo habíamos visto también esto, de todas maneras es importante recordarlo. Y estas citocinas pirógenas, estamos hablando de los pirógenos endógenos, así se los conocía en el pasado, son la interleucina 1, la interleucina 2, factor de necrosis tumoral alfa, factor neurotrópico ciliar y el alfa interferón o interferón alfa. Estos son proteínas mediadoras que se las conoce como citoquinas o citocinas pirógenas porque son capaces de desencadenar respuesta febril. ¿De dónde aparecen las citoquinas pirógenas? Primero, las citoquinas pirógenas van a ser parte de una cadena en la cual se detecta un elemento extraño. En este caso, gráficamente, una parte de una bacteria, un lipopolisacárido. Ese lipopolisacárido es reconocido por los receptores de superficie de los neutrófilos. Los neutrófilos son los encargados de patrullar nuestro cuerpo constantemente las 24 horas al día para reconocer elementos extraños y eliminarlos y de esa manera mantener la homeostasis corporal sin la invasión de ningún tipo de elemento extraño, llámese bacterias, virus, etc. Estos neutrófilos tienen en su superficie receptores que se llaman receptores tipo TROL o con las abreviaciones TLR4. Esos son como una especie de antenas que constantemente están detectando sustancias extrañas y en este caso resulta que son capaces de detectar los lipopolisacáridos de la bacteria y que una vez que es detectado este elemento extraño, este lipopolisacárido, se produce la fusión o unión de dos receptores tipo TROD. Estos receptores, al unirse, se produce un proceso de dimerización. La dimerización es el proceso de fusión de dos receptores. ¿Para qué? Para atravesar la membrana plasmática, activar proteínas intermediarias que se van a fosforilar y van a dar lugar a la formación de otras sustancias llamadas tipo TRAF6, que a su vez va a dar lugar a la formación del factor nuclear kappa B, y el factor nuclear kappa B va a actuar sobre nuestro sistema de ARN
para producir las citoquinas proinflamatorias o citoquinas pirógenas. Ese es el proceso de producción de las citoquinas mediadoras de la respuesta febril. Estas citoquinas pirógenas, detectadas así por los receptores de los neutrófilos, tienen una proteína fundamental, que es el factor de transcripción nuclear kappa B. Si ustedes miran en la diapositiva anterior, es precisamente el factor de transcripción nuclear kappa B el que da lugar a la activación de las citoquinas proinflamatorias. Igualmente, en este gráfico vemos que el factor de transcripción nuclear kappa B es el responsable de la formación de la interleuquina 1, interleucina 6, factor de necrosis tumoral, factor neurotrópico ciliar y el alfa-interferón. Todas estas sustancias son llamadas citoquinas. Estas citoquinas, ¿qué van a hacer? Pues van a ir a activar otras sustancias que se llaman prostaglandinas. Vamos a recordar el mecanismo por el cual se activan las ciclooxigenasas. Las ciclooxigenasas son citocinas que inducen la oxidación del ácido araquidónico. El ácido araquidónico, como ustedes recuerdan, es el punto de partida para la formación de mediadores inflamatorios. Tenemos dos tipos de ciclooxigenasa. La ciclooxigenasa 1, que está incorporada dentro de las células, por eso se llama ciclooxigenasa 1 o constitutiva, y que promueve naturalmente protección gastrointestinal, interviene en la homeostasis vascular, es decir, regula la vasoconstricción o vasodilatación, regula e interviene en la hemodinámica renal y también actúa sobre la función plaquetaria. Esta ciclooxigenasa 1 es constitutiva de las células. En cambio, la ciclooxigenasa 2 es una ciclooxigenasa que se forma en respuesta a un estímulo y por lo tanto es inducible, es la ciclooxigenasa inducible. La ciclooxigenasa 2 regula todo el proceso inflamatorio. Cuando nosotros inhibimos la ciclooxigenasa, inhibimos el mecanismo por el cual se produce la respuesta inflamatoria. Es decir, inhibimos el mecanismo por el cual se da lugar a una reacción inflamatoria. La fiebre es o aumento de la temperatura, es parte de una reacción inflamatoria. Todos los antiinflamatorios, sea diclofenac, ibuprofeno, ketoprofeno, naproxeno, aspirina, actúan inhibiendo la ciclooxigenasa. Algunos son específicos en inhibir la ciclooxigenasa 1, otros la ciclooxigenasa 2 y la mayoría son inhibidores de ambas ciclooxigenasas. ¿Cuál es el mecanismo de acción de los antiinflamatorios? El mecanismo de acción de los antiinflamatorios es a través de la inhibición
de la ciclooxigenasa. La ciclooxigenasa 2 se forma a partir de la interleucina 6. La interleucina 6, que es parte de los productos de las citoquinas pirógenas, de las citoquinas endógenas que hemos hablado, la interleucina 1, la interleucina 6, el factor de necrosis tumoral y todos ellos. La interleucina 6 es la encargada de inducir la formación de la ciclooxigenasa 2. ¿Qué son las prostaglandinas? Pues las prostaglandinas son sustancias que van a resultar de la acción de la ciclooxigenasa 2. Volviendo nuevamente a recapitular, la estimulación o la presencia de un elemento extraño, en este caso un lipopolisacárido, va a ser detectado por los receptores tipo TROL, que se encuentran en la superficie de los neutrófilos. Cuando un receptor se une a un lipopolisacárido, reconoce que no es propio, que es un elemento extraño, rápidamente se fusiona con otro receptor, que es el proceso de dimerización. A través de ese proceso de dimerización pueden penetrar al interior de la célula y activan una serie encadenada de reacciones que van a dar lugar al factor nuclear kappa B. El factor nuclear kappa B va a dar lugar a la formación de las prostaglandinas. Entre medio, se forman el factor nuclear kappa B, va a dar lugar a la producción de estas interleucinas y a partir de ellas la formación de prostaglandinas. ¿A través de qué? A través de la formación, la inducción de la interleucina 6 que va a dar lugar a la activación de la ciclooxigenasa 2. Entonces las prostaglandinas derivan de la activación de la ciclooxigenasa 2, de la oxidación de la ciclooxigenasa 2 a partir del ácido araquidónico que se encuentra en la membrana. Este ácido araquidónico que se oxida, entonces, a través de la COX-2 va a dar lugar a la formación de prostaglandinas. Hay varios tipos de prostaglandinas, pero una en particular, la prostaglandina E2, es la que logra verdaderamente desencadenar la respuesta febril. Entonces, el efecto de las prostaglandinas para desencadenar respuesta febril, el efecto de la prostaglandina E2 para desencadenar respuesta febril, se hace a través de un mecanismo periférico y por estimulación hipotalámica. A nivel periférico, el efecto de las prostaglandinas va a provocar las respuestas propias asociadas a la elevación de la temperatura, como son cefalea, mialgias, artralgias, y a nivel hipotalámico va a modificar el punto de ajuste de la temperatura para que a nivel hipotalámico se lleve a cabo el proceso de regulación de la temperatura, de mecanismos de respuesta para devolver o regular la temperatura corporal. Las prostaglandinas en el hipotálamo actúan por dos caminos. Actúan directamente a través de los vasos sanguíneos que llegan ramas de la carótida interna
y también a través del factor de necrosis tumoral y las interleucinas, que van a ir a transformar localmente los mediadores de la inflamación en prostaglandina E2, y entonces la prostaglandina tiene dos caminos para desencadenar respuesta febril. Uno, a través de la producción periférica y llegada a través de los vasos sanguíneos, ramas de la carótida interna, o por producción propia a través de los mediadores pirógenos que se producen en la respuesta febril. Ese circuito o esas dos formas van a dar lugar a la producción de la prostaglandina E2. Existen receptores hipotalámicos para las prostaglandinas. Estos receptores son denominados EP1, 2, 3 y 4. Los receptores que son proteínas que van a unirse a las prostaglandinas son los receptores de unión, a los cuales las prostaglandinas se van a unir y van a dar lugar a la respuesta febril. El efecto molecular de la prostaglandina E2 es principalmente desencadenar la respuesta febril. Sin embargo, no actúa y no es un neurotransmisor, estimula las células gliales para producir AMP cíclico. El AMP cíclico activa las terminales del centro termorregulador y se produce la elevación de la temperatura corporal a través de una respuesta efectora del hipotálamo. A nivel hipotalámico, entonces, se detectan la prostaglandina E2, que producen los efectos que hemos mencionado, y en el hipotálamo tiene que haber una respuesta, siempre recordando ese circuito de control de retroalimentación. A nivel hipotalámico, las neuronas del centro vasomotor se activan y comienzan a provocar vasoconstricción. Esta vasoconstricción se va a observar inicialmente en las extremidades, es decir, a nivel distal, piernas y manos, de tal manera que el paciente que va a iniciar con un pico de temperatura, con un pico febril, empieza a sentir frío a nivel de las extremidades. Ese es el primer paso, la primera respuesta del hipotálamo que produce vasoconstricción. Luego se desvía la sangre que se aleja de la periferia hacia los órganos internos, disminuyendo la pérdida de calor por la piel. Inicialmente, entonces, hay vasoconstricción que se va a observar en las manos y luego se produce desviación de la sangre que se aleja de la periferia, o sea, de la piel y de las extremidades, hacia los órganos internos para tratar de mantener la temperatura sanguínea dentro de niveles normales. Es así que luego de que hay esa sensación de frialdad en las extremidades, empieza una reacción típica que precede a la fiebre, que es la presencia de escalofríos, en tanto que se desvía la sangre hacia órganos internos, como por ejemplo y principalmente a nivel del hígado, donde se produce un proceso de termogénesis, es decir, generación de calor, para tratar de conservar la temperatura de la sangre
en ciertos niveles que no alteren la homeostasis corporal. ¿Cuáles son los beneficios de la elevación de la temperatura de la respuesta febril en el sistema inmunológico? Durante la fiebre se incrementa la presentación antigénica. Esto por el complejo mayor de histocompatibilidad. Se activan los linfocitos T y los linfocitos B. La elevación de la temperatura hace que descienda o disminuya la proliferación bacteriana. Además, la misma fiebre es un disparador o un elemento que incrementa los reactantes de fase aguda. ¿Cuáles son los reactantes de fase aguda? Son proteínas que van a ayudar en la respuesta inflamatoria o en la respuesta de defensa de nuestro organismo. Luego las vamos a conocer. Estas proteínas son la proteína C reactiva, el sistema del complemento, el aminoide sérico componente P, la lecitina de unión amanosa, la ferritina, son los reactantes de fase aguda. Reactantes de fase aguda que se empiezan a producir en gran escala durante el proceso febril como parte de los mecanismos de defensa que tiene nuestro organismo. La fiebre como tal, de acuerdo al patrón de elevación que tenga, se puede dividir o diferenciar en fiebre intermitente o fiebre séptica, fiebre continua o fiebre sostenida, fiebre remitente, fiebre periódica, fiebre recurrente, fiebre en escalera, y vamos a ver cada una de estos tipos de fiebre. La fiebre intermitente o séptica se caracteriza por elevaciones de la temperatura importantes, pero que retornan a los niveles normales. Es decir que una persona con fiebre denominada fiebre intermitente puede tener una temperatura que se eleva hasta 38, 39, pero desciende a valores normales, es decir, el cuerpo vuelve a recuperar la temperatura normal. Es típico de enfermedades bacterianas, de la tuberculosis miliar, de otro tipo de enfermedades como los linfomas. Y este es el gráfico que se presenta en el tipo de fiebre intermitente o séptica. Como ven en el gráfico, es una fiebre en picos que logra elevar la temperatura corporal, pero que al mismo tiempo cae a valores normales para volver a subirse y nuevamente volver a valores normales. Es típico de procesos sépticos, enfermedades bacterianas, en la tuberculosis miliar y en los linfomas. Los linfomas son tumores o neoplasias que afectan los ganglios linfáticos. La fiebre continua o fiebre sostenida se caracteriza porque hay una elevación prácticamente sostenida de la temperatura. La temperatura corporal no se vuelve a normalizar, no presenta variaciones mayores a 0.6 grados centígrados en el día. Y el gráfico es este, una temperatura que está en 37.5, puede variar a 37, 37.3, 37.4, 36.9, 37, 37.2, pero no baja
de estos niveles. La fiebre remitente se caracteriza por no bajar a los valores normales durante cada día de fiebre, es decir, no tiene las oscilaciones que tiene el tipo de fiebre continuo. Esta es una temperatura que se mantiene en un rango con muy escasa variación. La fiebre remitente no baja a valores normales durante los días de fiebre y las variaciones pueden ser las temperaturas pueden ser más altas con muy poca variación. La fiebre periódica aparece con intervalos fijos y prácticamente es posible predecir el momento o el día en que el paciente va a tener fiebre. Y este es el gráfico de una neutropenia, de una fiebre periódica. Es decir, el paciente tiene fiebre, un día baja, pasa un día, 2 días y vuelve a tener el mismo pico febril. Esto se presenta, por ejemplo, en la neutropenia cíclica. La fiebre recurrente es un tipo de fiebre que aparece después de 1 o más días de haber estado sin fiebre. Por ejemplo, día 1, día 2 tiene fiebre, la fiebre persiste en el día 3, día 4, luego viene un periodo afebril de un día y luego nuevamente se eleva la temperatura. Típico de la malaria. Fiebre en escalera es la temperatura que inicia con elevación mínima de la temperatura, al día siguiente la temperatura es mayor, al día siguiente es mayor, hasta que alcanza un pico febril en el transcurso de los días, pero no se normaliza. Es una fiebre sostenida con un ascenso permanente de la temperatura. Eso se presenta en la fiebre tifoidea, por ejemplo. De acuerdo a su duración, la fiebre puede ser una fiebre aguda, es decir, que acompañe al paciente en un cuadro que dure menos de 15 días. Esto se presenta habitualmente en las infecciones de vías aéreas superiores. Y tenemos la fiebre prolongada o crónica, que es una fiebre que va a durar más de 15 días de forma continua. En relación a otros signos vitales, cuando se eleva la temperatura, también se producen cambios en los otros signos vitales. Se produce un aumento en la frecuencia cardíaca, la temperatura corporal y la frecuencia cardíaca prácticamente se manifiestan cuando se eleva la temperatura. Un aumento de 10 latidos en la frecuencia de pulso por cada grado que supera. Cuadros clínicos en los cuales hay una disociación esfigmotérmica, es decir, hay una disociación entre la frecuencia cardíaca y la temperatura. ¿Qué significa esto? Significa que hay enfermedades en las cuales el paciente puede estar con 38.5 grados de temperatura y la frecuencia cardíaca no aumenta y más bien tiende a disminuir. Eso se llama disociación esfigmotérmica. Esto es típico de algún cuadro infeccioso, principalmente fiebre tifoidea. Prácticamente es patognomónico de la fiebre tifoidea. Entonces, vamos a ver que este es un cuadro en el cual podemos resumir el estado de fiebre. Tenemos una fase de inicio del periodo febril, en la cual hemos visto que hay vasoconstricción periférica y por lo tanto hay escalofríos, temblor, taquicardia, taquipnea. Debido
a que se produce una respuesta a nivel hipotalámico que da lugar a vasoconstricción. En el periodo febril propiamente dicho, se produce entonces una elevación térmica que va a producir un aumento en la frecuencia cardíaca y va a producir un aumento en las pérdidas de líquido insensibles por transpiración, por sudoración, y eso va a determinar una disminución de la cantidad de orina, va a producir oliguria y puede llevar también a algún trastorno hidroelectrolítico. La elevación de la temperatura tiene efectos benéficos. Hemos visto que tiene efectos benéficos porque favorecen a la contención de un proceso infeccioso. Pero también hay efectos perjudiciales. ¿Por qué? Porque se acompaña, hemos visto también, efecto del interferón y efecto de las prostaglandinas, se acompaña de sensación de cansancio, que denominamos astenia, mialgias, artralgias, somnolencia, y cuando la fiebre es prolongada hay una gran pérdida de masa muscular. La elevación térmica también puede producir otro tipo de efectos perjudiciales como son precipitar convulsiones, precipitar trastornos del equilibrio ácido-básico por hiperventilación o también cambios menores como es la aparición de herpes labial. Los efectos fisiológicos de la fiebre. Fisiológicamente, la elevación de la temperatura va a provocar cambios en todo nuestro organismo. A nivel cardiovascular habíamos dicho que produce aumento en la frecuencia cardíaca, es decir, taquicardia. Si es que hay taquicardia, también hay aumento del volumen en cada sístole, por lo tanto, hay un incremento del gasto cardíaco, pero al mismo tiempo hay un mayor consumo de oxígeno a nivel miocárdico. ¿Por qué? Porque el corazón está trabajando más. A nivel respiratorio se produce taquipnea, aumento en la frecuencia respiratoria. También hay cambios metabólicos y endocrinos. El aumento del metabolismo basal en un 10 a 15% por cada grado de temperatura corporal que aumente. Esto determina que haya un consumo o catabolismo proteico y catabolismo graso y aumento de la secreción de hormonas esteroideas, de hormona tiroidea y de hormona antidiurética. El paciente que tiene una fiebre prolongada entonces va a tener pérdida de peso, pérdida de masa muscular debido al aumento del metabolismo basal. A nivel gastrointestinal, la fiebre va a reducir la absorción intestinal de hierro y va a provocar anorexia, de tal manera que un paciente febril clásicamente se siente cansado, se siente con astenia, hay pérdida de masa muscular, hay pérdida de peso, hay disminución intestinal de la absorción de hierro y por lo tanto la fiebre prolongada va a determinar anemia y va a perder peso porque también determina anorexia. ¿Cuáles son los efectos endocrinos de la respuesta febril? La respuesta antipirética endógena, es decir, la respuesta contra la elevación de la temperatura, vamos a ver que la fiebre se ve acompañada de una respuesta endocrina que incluye la liberación de péptidos antipiréticos. Algunos de estos péptidos son la arginina vasopresina, la ACTH y la hormona estimulante de los melanocitos. De todos estos péptidos antipiréticos, si entendemos bien el término de péptidos antipiréticos,
son elementos proteicos que también se producen para bajar la temperatura. Si la fiebre es prolongada, la producción de estas sustancias también va a ser prolongada. De estos péptidos antipiréticos, el más importante es la arginina vasopresina, que es neurotransmisor y neuromodulador. De este péptido se sabe que disminuye la temperatura, pero solamente en caso de fiebre y no cuando la temperatura es normal. Quiere decir que este elemento, este péptido, va a hacer su efecto solamente cuando haya elevación de la temperatura. La hormona estimulante de los melanocitos es una hormona que en caso de fiebre prolongada produce un oscurecimiento de la piel debido a su constante acción en respuesta a la elevación de la temperatura, que va a ir a estimular a los melanocitos para la producción de mayor pigmento a nivel de la piel. Los efectos inmunológicos de la respuesta febril son varios y muy importantes. La fiebre o durante el periodo febril aumenta la migración de los neutrófilos. Estos neutrófilos van a migrar hacia los focos de concentración o de detección de sustancias extrañas a nuestro organismo, como por ejemplo bacterias o virus. Va a aumentar la producción de sustancias antibacterianas por los mismos neutrófilos. Va a aumentar la producción de interferón, que es un mediador inflamatorio. Va a aumentar la actividad antiviral y antitumoral del interferón. Aumentan las células T. Disminuye la proliferación de microorganismos, porque hemos visto que la fiebre disminuye la absorción de hierro, y el hierro es un elemento que consumen ávidamente los microorganismos para su replicación, para su proliferación. Por lo tanto, durante la fiebre disminuye la absorción de hierro a nivel gastrointestinal y hay un ambiente pobre, se crea un ambiente pobre en hierro que afecta la proliferación de microorganismos. Además, se estabilizan las membranas celulares. Los efectos adversos de la fiebre, perdón, acá no se lee, pero cuando suba las diapositivas voy a cambiarle de fondo. Pero vamos a ver que también la fiebre tiene algunos efectos adversos. Durante la fiebre y cuando hay elevaciones muy importantes de la respuesta de la temperatura, disminuye más bien la respuesta inmunológica. Por encima de 39.5, por encima de 40 grados centígrados, esa respuesta inmunológica que había mejorado con una temperatura elevada de hasta 39, 39.5, que estimula la respuesta febril, la respuesta inmunológica, cuando sobrepasa cierto límite, disminuye más bien la respuesta inmunológica. Además, aumenta el metabolismo basal, pues el aumento de la temperatura corporal tiene efectos metabólicos importantes. Aumenta el consumo de oxígeno, aumenta la producción de CO2 y produce cambios importantes en el metabolismo proteico y de las grasas. Puede precipitar convulsiones febriles, puede precipitar síntomas neurológicos como delirio y alucinaciones. Y cuando hay un problema o un daño neurológico, la elevación de la temperatura puede reforzar o aumentar el daño cerebral. Por ejemplo, en un paciente que ha tenido una hemorragia cerebral, que es operado, que vacían y sacan el coágulo a nivel cerebral, vacían el hematoma, pero se infecta
ese paciente puede tener un mayor daño cerebral por la elevación de la temperatura. La elevación de la temperatura o dentro de los efectos adversos de la fiebre hace también que el paciente se vuelva un poco reacio a el examen físico, y si es que se trata de niños, pues es muy difícil también en esa situación poder examinar adecuadamente al paciente. La fiebre persistente también afecta al entorno familiar porque identifican a la fiebre como una situación adversa para su paciente, como una situación de riesgo para el paciente. ¿De qué síntomas se acompaña la fiebre? La fiebre se acompaña de síntomas sistémicos, como hemos visto, efecto del interferón y de las prostaglandinas, como son las mialgias, artralgias, cefalea. Se acompaña de otro tipo de síntomas, como son los escalofríos, herpes labial, delirios, convulsiones. Y ahora vamos a ver lo que es hiperpirexia. Hasta este momento hemos visto lo que es la fiebre. Ahora vamos a ver otro trastorno de la temperatura corporal. Ya no es fiebre, se denomina hiperpirexia. La hiperpirexia es una elevación de la temperatura mayor a 41.5 grados centígrados. En este estado de hiperpirexia se puede presentar por infecciones graves, por hemorragias a nivel del sistema nervioso central o por traumatismos cráneoencefálicos. Una temperatura corporal que se eleva por encima de 41.5 grados centígrados prácticamente altera todo el metabolismo celular y se afecta, se produce una electrocoagulación de las proteínas y de las enzimas, de tal manera que el paciente se encuentra en una situación urgente para bajar la temperatura. Otro cuadro diferente es la hipertermia. La hipertermia es la elevación de la temperatura corporal por encima de los niveles normales que ya conocemos, pero no debida a un lipopolisacárido o a un agente bacteriano, sino que la hipertermia se va a producir por una producción excesiva de calor, por una disminución en la capacidad de disipar el calor o por una pérdida de control a nivel central, una pérdida de la regulación a nivel central secundaria a un daño hipotalámico. Esta hipertermia es una situación potencialmente mortal. ¿Por qué? Porque se ha perdido la termorregulación hipotalámica. No es provocada por mediadores de la fiebre, que son los pirógenos, y en consecuencia los antipiréticos de uso corriente como paracetamol o cualquier otro antipirético no resultan de utilidad, de tal manera que este cuadro de hipertermia es un cuadro potencialmente grave porque no se puede o es muy difícil controlar la temperatura corporal. Este cuadro nos permite diferenciar lo que es fiebre de hiperpirexia y la hipertermia. Hablamos de fiebre
cuando la temperatura corporal está por encima de 37.7. En la hiperpirexia la temperatura está por encima de 41.5 y en la hipertermia suele sobrepasar los 42 grados centígrados. La existencia de pirógenos se puede evidenciar en los casos de fiebre, se puede evidenciar en los casos de hiperpirexia, pero en estados de hipertermia lo que falla es el sistema termorregulador a nivel hipotalámico. La reacción a la administración de antipiréticos es positiva, disminuye la temperatura corporal en casos de fiebre, disminuye también en casos de hiperpirexia, pero no hay ninguna respuesta en casos de hipertermia. La causa más frecuente que podemos asociar a la fiebre son los procesos infecciosos. Las causas más frecuentes de hiperpirexia son infecciones graves o también hemorragias, principalmente hemorragias a nivel cerebral. En el caso de hipertermia, esta se va a presentar por traumatismos, hemorragias, tumores o daño hipotalámico. Existe otro trastorno que se llama fiebre de origen desconocido. En la fiebre de origen desconocido, se ha definido como la fiebre caracterizada por una elevación de la temperatura corporal por una duración de por lo menos 3 semanas, que esté por encima de 38.3 grados centígrados, al menos en 3 ocasiones tomadas por termómetro, y que no se puede llegar a establecer el origen de la fiebre o el diagnóstico luego de que el paciente ha sido sometido a todos los exámenes que pueden permitir el diagnóstico de un cuadro febril. El origen de la fiebre de origen desconocido claramente no suele ser infeccioso. Debemos buscar otra causa cuando encontremos un paciente que tenga estas características: fiebre por más de 3 semanas, fiebre por encima de 38.3 y que no hayamos podido identificar la causa después de una semana de haber sometido a nuestro paciente a diferentes exámenes para detectar la causa. Las causas habituales de fiebre de origen desconocido son infecciones como por ejemplo tuberculosis, abscesos abdominales o pelvianos, y esto vamos a sospechar en un paciente que haya sido sometido a una cirugía o en un paciente que haya tenido antecedentes de amebiasis o en un paciente que haya tenido un trauma abdominal cerrado. También una causa importante es la endocarditis infecciosa. Las infecciones no detectadas de este tipo son causa de fiebre de origen desconocido hasta en un 40% de pacientes. También tenemos los tumores, las neoplasias, que son responsables hasta un 30% de las causas de fiebre de origen desconocido. No es raro entonces que un paciente que tiene fiebre por más de 3 semanas se le pueda detectar, por ejemplo, un linfoma. Otro grupo importante de enfermedades que producen fiebre persistente son las enfermedades del colágeno y entre ellas el lupus eritematoso, la artritis idiopática juvenil o enfermedad de Still. Otro tipo de motivos que pueden ser causa de fiebre de origen desconocido
son los fármacos, enfermedad intestinal inflamatoria, que van a provocar que nosotros tengamos que hacer muchos más exámenes para poder determinar la causa de la fiebre. Aún así, al margen de estas enfermedades, existe un 10% de pacientes en los cuales no se va a poder determinar el origen de la fiebre. Se van a quedar con el diagnóstico de un síndrome febril de origen desconocido. Existen elementos relevantes para asociar a la fiebre y poder condensar ambos diagnósticos, ambos síntomas o signos para poder hacer un diagnóstico de sospecha. Cuando hay fiebre y erupción en la piel, si es que hay petequias o púrpuras, exantemas, vesículas, lesiones nodulares, urticarias, úlceras, abscesos, etcétera, pueden ser diagnosticados ya como enfermedades eruptivas, por ejemplo, si es un niño, sarampión. Si es que es un adulto y tiene petequias o lesiones purpúricas, tenemos que buscar problemas sanguíneos como leucemias, lupus eritematoso, trombocitopenias idiopáticas, etc. Si es que hay fiebre y dolor articular, tenemos que pensar en artritis infecciosas y artritis no infecciosas, en osteomielitis y en la gran cantidad de enfermedades del colágeno que pueden cursar con fiebre y dolor articular. Si la fiebre se acompaña del crecimiento de ganglios, o sea, la presencia de adenopatías, debemos buscar infecciones como la tuberculosis o infecciones profundas como micosis profundas producidas por gérmenes micóticos como la paracoccidoidomicosis, linfomas, síndrome de inmunodeficiencia. Si es que hay fiebre y se asocia a cefalea y síntomas neurológicos con rigidez de cuello, tenemos que pensar en meningitis. Si la fiebre se asocia a un déficit neurológico, pérdida de conciencia, por ejemplo, hemiplegia, por ejemplo, pensaremos en encefalitis, abscesos cerebrales. La fiebre también puede tener síntomas de resfrío común cuando se asocia a faringitis, amigdalitis, otitis, sinusitis, bronquitis, etc. Cuando hay fiebre y hay tos con dolor torácico, debemos pensar en neumonía, en tuberculosis, en pericarditis. Si hay fiebre e ictericia, que es la coloración amarillenta de la piel, pensaremos en algún tipo de hepatitis. Si se asocia la fiebre a esplenomegalia, pensaremos en fiebre tifoidea, endocarditis infecciosa, tuberculosis miliar, linfoma de Hodgkin, mononucleosis, brucelosis. Si hay fiebre y diarrea, pensaremos en un proceso infeccioso a nivel gastrointestinal. Si hay fiebre y dolor abdominal, pues tendremos que descartar peritonitis, abscesos intraabdominales. Si es que hay fiebre y síntomas urinarios, pensaremos en uretritis, infecciones de tracto urinario, pielonefritis, prostatitis. Si es que hay fiebre y datos de sepsis, pensaremos en un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica provocada por una infección sistémica. Y si es que hay fiebre y soplos cardíacos o ruidos cardíacos anormales, pensaremos en endocarditis, pericarditis. Y bueno, hasta acá entonces terminamos con el tema de fiebre. ¿Tienen alguna pregunta? Doctora, ¿me pregunta?
Sí. Yo también tengo. En la fiebre, no, perdón, en la hipertermia, ¿cuál sería el tratamiento si no se puede ocupar antipirético? En la hipertermia se utiliza el enfriamiento del cuerpo a través de compresas de agua tibia. Ah, entonces se utiliza media física. Sí. Gracias, doctora. Ok. Doutora, em caso de câncer, em esse caso o linfoma, não? É o principal que causa fiebre. Pero há outros tipos de câncer que causam fiebre também? Sí, claro que sí. Claro, las leucemias, por ejemplo, se presentan con fiebre y hay algunos otros tumores como cáncer de pulmón, como tumores de hueso, los osteosarcomas se pueden presentar con fiebre también. Já, graças. Doctora, lo que es la inmunidad no específica innata que se activa, digamos, por ejemplo, cuando se produce la fiebre, ¿qué otro mecanismo también se activa cuando se produce la fiebre? ¿Qué otro mecanismo se pueden activar? ¿Te refieres al el tipo de respuesta inflamatoria como mecanismo de defensa? Sí, sí, doctora. Ya. Bueno, el tema siguiente del cual vamos a hablar toca este punto, pero la respuesta febril es parte de un sistema complejo que se desencadena a nivel inmunológico. Voy a compartir por lo menos la primera diapositiva del tema para que me puedas entender. Voy a salirme de acá y voy a compartir la primera diapositiva del siguiente tema. Esta parte, ¿no? La respuesta inmunitaria puede ser inespecífica o específica. La fiebre es un mecanismo de respuesta inespecífico que se acompaña de la producción de todo este proceso. Hay proteínas antimicrobianas, fagocitosis, activación de las células natural killer, hay fiebre y todo lo que corresponde al proceso inflamatorio. Si es eso a lo que te refieres. Sí, sí, doctora. Ok. Entonces la fiebre, cuando hay un evento lesivo, cuando hay una injuria, cuando hay la invasión por un agente microbiano, ese agente microbiano es detectado y desencadena los dos tipos de respuesta, la inmunidad innata y la inmunidad específica. La primera que responde es la inmunidad innata, pero la fiebre solamente es parte
parte de esa cadena de eventos que nuestro organismo activa frente a la presencia de un elemento extraño. Se producen o se activan proteínas antimicrobianas, se activan los fagocitos y las células natural killer, se produce fiebre y se produce el complejo sistema de inflamación para contener el daño que se está iniciando o que se ha producido. La fiebre es parte de la respuesta inmunológica innata y que se acompaña y se asocia a todos estos eventos para contener el daño que se ha iniciado. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, nos vemos el miércoles entonces. Ya voy a subir estas diapositivas a Classroom. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias. Gracias, doctora. Hasta luego. Gracias, doctor. Gracias, doctora. Hasta luego, doctora. Hasta luego, doctora. A ver.